Hola, ¿qué tal? Un saludo. Gracias por estar ahí al otro lado. Hoy os quería comentar algunas cosas sobre Power BI, concretamente sobre la creación de porcentajes y variaciones porcentuales mediante DAX y mediante otras formas que ya iremos viendo. Lo primero me voy a presentar, así que voy a cambiar la diapositiva. Aquí la tenéis. Mi nombre es José Manuel Pomares, soy titulado en Ciencias Empresariales, me dedico a la formación y a la consultoría, hago formación para LinkedIn Learning desde hace ya unos años, tengo en la biblioteca de LinkedIn Learning bastantes cursos desde 2013 y bueno, me dedico a dar formación de Excel, Visual Basic, Power BI y el resto de aplicaciones de Office. También desarrollo dashboards, cuadros de mando a medida para empresas y recientemente pues, me he certificado como Power BI Data Analyst. Ahí tenéis en pantalla también mis redes sociales, por si queréis conectar. Y soy un asiduo de LinkedIn y también hago algunos directos, las cápsulas Power Beats, que también podéis seguir los domingos de 9 menos cuarto a 9. Y bueno, vamos a pasar ya a contenidos. Y aquí veis de qué trata la ponencia o lo que quería comentaros en el día de hoy. Porcentajes y variaciones porcentuales, como ya había comentado antes. Vamos a empezar viendo la forma de crear porcentajes, pero nativos, es decir, con las propias herramientas que Power BI de por sí ofrece para hacerlo, ¿no? También vamos a ver la creación de porcentajes con la función all. Al mismo tiempo veremos algunas opciones e inconvenientes que tiene elegir esta función. Después pasaremos a All Selected para ver cómo crear porcentajes y veremos que es algo más adecuado utilizar esta función de DAX, ¿no? Después vamos a ver la forma de crear porcentajes dentro de jerarquías. Es algo ya, digamos que un paso más, ¿no? Respecto de lo anterior que era más sencillo. Y ahora, por último, veríamos ya las variaciones porcentuales, que no es tampoco nada complicado. Así que, si me permitís, lo que voy a hacer es compartir Power BI. Aquí lo tengo en pantalla. Vamos a ver si lo vemos un poquito más grande. Creo que así puede ser mejor. Bien, pues vamos a empezar con la creación de porcentajes nativos, como decía antes, ¿no? Tenemos aquí una tabla donde vemos una columna cliente que está segmentando las ventas de una empresa. Aquí tenemos esa columna y yo ahora lo que quiero es obtener otra columna que nos diga el porcentaje de ventas que tiene cada cliente respecto del total de las ventas. Bien, como decíamos, vamos a empezar a ver qué herramientas tiene Power BI de por sí, herramientas nativas en la aplicación para poder conseguir esto. Lo primero que vamos a hacer es duplicar, porque es posible, por supuesto, duplicar este campo de ventas, esta columna. Vamos aquí a la medida, que la tengo aquí preparada, y vuelvo a llevarla aquí, la arrastro y ya la tengo aquí. Simplemente la hemos duplicado. Ahora, en este duplicado, vamos a hacer clic en este desplegable y ahora elegimos mostrar valor como. Vemos que hay dos opciones, ningún cálculo es la opción por defecto, pero vamos a elegir porcentaje del total general. Aquí podemos ver que ha cambiado el nombre y podemos ver que en la columna se muestra correctamente esos porcentajes. Además, funcionan bien porque podemos filtrar por cliente o podemos filtrar por producto o también de forma simultánea por una cosa y la otra y funciona bien. Lo que pasa es que, bueno, esta forma de conseguir el porcentaje la tenemos aquí incrustada, por decirlo de alguna forma, aquí en el panel visualizaciones y ese porcentaje no es algo que podamos reciclar dentro de otra medida o para otras cuestiones. Entonces, bueno, pues puede tener algún que otro inconveniente. Vamos ahora con los porcentajes nativos, pero no en tablas, sino en otras visualizaciones. Por ejemplo, en visualizaciones como gráficos de anillo o gráficos circulares.
En este caso, como estáis viendo aquí, tenemos un gráfico de anillo y las etiquetas muestran el total en euros y también en porcentaje. ¿Esto cómo es posible conseguirlo? Especialmente hablamos del porcentaje, ¿no? Bueno, pues seleccionando el objeto visual nos vamos a dar formato a su objeto visual y ahora en etiquetas de detalles nos vamos a dar cuenta de que hay un desplegable con varias opciones. La que ahora está activa es valor de los datos y porcentaje del total. Por eso se están visualizando el valor de los datos y ese porcentaje que decíamos, pero tenemos otras opciones como visualizar solo el porcentaje total, que podemos ver que en esta otra visualización es el caso que está seleccionado. O también podemos conseguir otras combinaciones, la categoría y el valor de los datos, categoría porcentaje, etc. Entonces es bastante sencillo conseguir ver ese porcentaje en estas visualizaciones. Y ahora vamos a pasar a la forma de conseguir porcentajes, pero con DAX. La primera opción que vamos a ver es utilizar la función all. La función all tiene como dos facetas. Una de ellas es devolver una tabla, pero no es la única. Otra de las facetas que tiene la función all es ser modificadora de contextos, modificadora de filtros, si la ponemos, por ejemplo, dentro de Calculate o de Calculate Table. Entonces, tenemos aquí, en esta diapositiva, algunos comentarios al respecto. La función all, anidada dentro de Calculate o Calculate Table, como decimos, sin estar anidada a su vez dentro de otra función, eso es un poco la condición para que haga esa función, se comporta como una modificadora de contexto de filtro. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace quitando todos los filtros que pudiera haber aplicados sobre la columna a la que se hace referencia dentro de la función all o la tabla a la que se hace referencia dentro de la función all o a todas las tablas del modelo si no ponemos ningún argumento de esa función. Es decir, que hay como tres opciones, ¿de acuerdo? Y los resultados también pues serán distintos. Así que vamos a ver estas tres opciones, aunque vamos a desdoblar la opción que tenemos aquí de la opción de all con una tabla, la vamos a desdoblar y vamos a estudiar qué pasa si la tabla es una tabla de dimensiones o una tabla de hechos, porque también los resultados son distintos. Así que para ello vamos a ir a la siguiente hoja, a la siguiente página de Power BI, y aquí tenemos unos ejemplos de lo que yo estaba diciendo. Aquí tenemos en unas tablas, podemos ver que hay unas columnas que son las medidas base. Estos son las ventas, tal cual. Claro, si yo quiero conseguir un porcentaje, necesito dividir las ventas entre un denominador que será el total de las ventas. Ese total de las ventas está en esta columna de todas estas tablas. Aquí lo tenemos. Y cuando yo divida las ventas por ese total, ese denominador, pues voy a conseguir el ratio final, el porcentaje que está aquí en esta columna. Entonces, aquí la clave de todo está en conseguir el denominador, es decir, el total de las ventas adecuado. Esa es un poco la clave. Y vamos a ver cómo los resultados son distintos dependiendo de qué función utilicemos. Aquí tenemos en primer lugar la función all con una... A ver, ¿qué se me va esto? Aquí tenemos la función all, como decía, haciendo referencia dentro de los paréntesis, en su argumento, haciendo referencia a una columna nada más. Concretamente, la columna es esta, la columna cliente. Estamos aquí, esa columna, ¿de acuerdo? Vamos a echar un vistazo a la función propiamente. La tenemos aquí. Aquí la tenemos en pantalla. Voy a aumentar un poquito el zoom y aquí está la función all haciendo alusión a esa columna. Por supuesto, antes la tabla y aquí la columna. Si hago clic en la siguiente medida, será la medida que hay en la siguiente tabla, que es la misma función all, pero haciendo referencia a una tabla entera. Y la siguiente
hace referencia a una tabla, pero ya es la tabla hPedidos, que es una tabla de hechos. Antes era la tabla clientes a la que nos referíamos dentro de all. Y por último tenemos all sin argumentos. Entonces, vamos a ver que todo esto tiene distintos resultados y tenemos que entenderlos y saber cuándo nos conviene uno u otro o incluso si nos conviene utilizar esta función. Entonces, aquí vemos que los resultados en un principio, sin aplicar ningún filtro externo, que por cierto tenemos que distinguir entre filtros externos y los filtros que se crean dentro de la propia visualización, es decir, dentro de la propia consulta, ¿no? O los filtros que están en contexto de consulta. Se puede decir de varias formas. Entonces, lo que quiero decir con esta distinción es que los filtros externos que están aquí, vamos a ver qué ocurre si yo ahora filtro, por ejemplo, por cliente. Si yo filtro por cliente, me doy cuenta de que estas tablas, aquí tenemos una referencia a un total que no es el 100%. Esto puede despistar, porque claro, las ventas del cliente 2 es el 37%, pero ¿respecto de qué? No tenemos aquí muchas referencias para eso. No digo que esté mal, pero no hay muchas referencias. Claro, lo peor de todo no es que esto no tenga muchas referencias y sea un 37% y esto aquí no ponga el 100%. Lo peor es que dependiendo del filtro que yo aplique aquí, puedo tener unos resultados u otros. Por ejemplo, si yo filtro ahora por producto, ahora estoy viendo que obtengo un 100%. Estoy viendo aquí cliente 3, esta cantidad y el total, el denominador, la misma cantidad. Si yo filtro, por ejemplo, por meses, pues vuelvo a tener aquí una cantidad más o menos correcta, bueno, correcta, el 100%. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces todo está en relación a un 100%, a veces a una cantidad que no llega a ser el 100%, esto despista y esto no puede ser correcto. Y algo parecido pasa con la siguiente opción, que es all, cuando hacemos referencia a una tabla de dimensiones. Sin embargo, si hacemos referencia a all, si con all hacemos referencia a una tabla de hechos, ya cambia algo. Y lo que cambia es que los resultados van a ser coherentes. No sé si nos van a hacer falta y si van a ser lo que nosotros buscamos, pero al menos son coherentes. En el sentido de que haga yo el filtrado que haga desde aquí siempre vamos a tener un mismo criterio. Aquí no aparece ese 100%, aquí estamos viendo que las ventas a este cliente son el 8% respecto de todas las ventas de la empresa. A pesar de que yo pueda filtrar, por ejemplo, por producto 2. ¿Qué pasa si yo filtro por producto 2? Que me sigue poniendo como referencia las ventas de toda la empresa. Aquí tengo el denominador. Podéis ver que el denominador es 484.000, que son las ventas de toda la empresa. Entonces, claro, a mí me interesa ver las ventas de los clientes respecto de toda la empresa o me interesa ver respecto del producto este, que para eso lo he filtrado yo aquí. Bueno, pues depende, porque tampoco hay que descartar que a alguien le pueda hacer falta ver un porcentaje respecto del total completo de la empresa. Voy a poner un ejemplo. A nosotros nos puede interesar saber los costes, un determinado coste, por ejemplo, de electricidad de una empresa respecto de los costes de electricidad del departamento. Eso es posible y incluso sería lo normal, pero también podría interesarnos saber lo que representan los costes de electricidad respecto de los costes de toda la empresa. Es decir, que esto no tiene por qué estar mal, eso también es posible. Así que por eso digo que esto aquí está en amarillo, como diciendo, esto no está mal, pero ojo, tenemos que saber que siempre vamos a hacer referencia a la totalidad de esos costes o de esas ventas o de lo que sea. Siempre tenemos esa referencia. Ya digo, no está ni bien ni mal, simplemente tenemos que saber que eso es así. Porque all, bueno, pues lo que está haciendo es impedir que estos filtros hagan efecto.
all impide que todos los filtros hagan efecto, los que están dentro de la consulta y los que están fuera. Por lo tanto, como no hay manera de filtrar ese denominador, pues siempre va a ser la cifra grande, ¿no? La cifra total, los 484.000, ¿no? Esa es la cuestión. Y sobre todo, insisto, cuando utilizamos all, haciendo alusión a la tabla de hechos o sin argumento. También es el mismo resultado. Muy bien, pues ahora ya dejo en manos de cada usuario o usuaria pues, la decisión de utilizar all o no utilizarlo. Vamos ahora al siguiente ejemplo. Y el siguiente ejemplo es utilizar la función allSelected para conseguir porcentajes. La función allSelected, en un principio, pues también quita los filtros. Lo que pasa es que es un poco más quirúrgica, un poco más selectiva, y allSelected, cuando está, vamos a hacer primero una definición un poco más general, cuando está anidada dentro de Calculate o Calculate Table, más o menos como lo que ocurría con all, se comporta como modificadora de contexto de filtro. También allSelected tiene otra faceta que es devolver una tabla, pero no estamos hablando de esa faceta en esta ponencia. Entonces, siempre vamos a verla como modificadora de contexto de filtro dentro de Calculate. Después, ¿cómo trabaja allSelected? Bueno, pues filtra, sí, pero lo hace impidiendo el filtrado o segmentación a nivel de consulta. Es decir, en la visualización, en la tabla, aquí donde veis esta columna, la columna cliente, aquí impide que este cliente esté filtrando esta cantidad. Impide también que ese cliente filtre y por eso aquí vemos la misma cantidad. Impide que este cliente filtre y por eso vemos aquí siempre la misma cantidad. Claro, es lo que nos interesa, que el denominador sea siempre igual y no esté filtrado a nivel de visualización o a nivel de consulta, no esté filtrado por lo que haya aquí. De acuerdo. Pero lo que hace allSelected, lo que diferencia a allSelected de all, es que sí permite que el resto de filtros externos funcionen. Claro, entonces nuestra medida se adapta al contexto que nosotros elegimos con estos filtros externos y entonces las medidas son más intuitivas. Vamos a ver esto en la práctica. Vamos a ver en la práctica, lo vamos a ver aquí. Con esta página, aquí tenemos preparados unos ejemplos con allSelected de una forma muy similar a la que ya conocéis. Aquí está la columna que filtra, aquí tenemos las ventas, la medida base, por decirlo de alguna manera. Este sería el denominador y aquí tendríamos el ratio final. Entonces, como decía antes, lo interesante es esta columna que está con los números de color azul, ¿no? Que es el denominador, es lo que va a marcar si está bien o está mal y lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, aquí allSelected, vamos a echar un vistazo a las propias medidas. allSelected, aquí estamos viendo las medidas que hacen de denominador. Aquí esto es el cálculo del denominador. Aquí vemos allSelected haciendo referencia a una columna. Si hago pincho aquí, pues haciendo referencia a una tabla de dimensiones, a una tabla de hechos y sin argumentos. Después, para conseguir este ratio, pues evidentemente tenemos aquí un divide que lo que hace es dividir la medida base entre ese allSelected que nos está generando el denominador, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora a nivel de resultados esto cómo se comporta. Bueno, pues si yo filtro aquí, bueno, en un principio vemos que todo hace referencia a un 100%, todos los porcentajes están correctos, no hay ningún filtro externo aplicado. Pero ¿qué pasa si yo hago clic aquí y filtro por el cliente 2? Pues que aquí sí que me aparece un 100%, aquí también, aquí también, aquí también. Es decir, que todo es coherente. ¿Y qué pasa si el filtro no es precisamente el del cliente, que es lo que tengo aquí? ¿Qué pasa si el filtro es de producto? Por ejemplo, así. Pues que también está haciendo todo referencia al 100%. Y eso es porque allSelected está respetando el contexto que se genera filtrando mediante este segmentador. Y así podríamos filtrar también por meses o por lo que quisiéramos, que todo iba a ser coherente en cualquiera de los casos, haciendo referencia a una columna, a una tabla de dimensiones, a una tabla de hechos, etc. Entonces ya
será elección nuestra si lo que queremos es ser más selectivos y solamente que all selected esté haciendo efecto sobre una columna, porque a lo mejor sabemos que esa columna es la única que vamos a poner aquí en la segmentación. Pero, por ejemplo, si no lo tuviéramos claro o fuésemos a utilizar varias, pues podríamos hacer referencia a una tabla para ampliar el espectro de actuación o el campo de actuación de all selected, ¿no? Entonces, pero que así los resultados, lo que queremos decir es que siempre son correctos. Y bueno, pues ahora pasamos a otro tema que sería el tema de los porcentajes dentro de jerarquías. Aquí en este tema ya vamos a decir por adelantado que vamos a utilizar all selected, esta opción. Aquí ya no vamos a discutir si all o all selected, sino que ya tomamos como all selected como referencia, ¿de acuerdo? Bien, el problema que tenemos aquí con las jerarquías, con generar porcentajes en las jerarquías, es que necesitamos dos tipos de porcentaje. Por ejemplo, en esta jerarquía que tiene dos niveles. Si fuesen más niveles, pues exactamente igual, pero entonces necesitaríamos más porcentajes distintos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el problema de que, claro, las ventas que tenemos aquí en este nivel de jerarquía, estas ventas tienen que hacer de numerador y necesitan un denominador. Pero claro, necesitan un denominador que es el denominador para esas ventas, para este nivel de jerarquía. Sin embargo, el cliente necesita esto como numerador, pero necesita otro denominador distinto, porque estamos ya a nivel de cliente. Las ventas de todos los clientes no es lo mismo que las ventas concretamente del cliente 3 repartidas en distintos productos que están aquí. Entonces, yo necesito aquí una medida que, como veis, no está filtrada por producto 1, producto 2 o producto 3, siempre está mostrando el total, 267.000, lo mismo ocurriría aquí dentro y lo mismo ocurriría aquí dentro. Entonces yo necesito, insisto, dos tipos de denominador. Uno para este nivel de jerarquía y otro para ese nivel de jerarquía. Bueno, aquí tenemos en imagen la medida, la forma de crear esa medida y ese resultado. Voy a ponerlo aquí, así. Yo creo que se va a ver mejor así. La medida, aquí lo tenemos. Entonces, la estrategia sería la siguiente. Hemos dicho que necesitábamos, para una jerarquía de dos niveles, necesitamos distintos denominadores. Bien, pues yo lo que voy a hacer es crear un denominador metiéndolo en una variable y este denominador va a ser el denominador para los clientes. Se llama la variable total clientes. Y ya esto no tiene que tener secretos para nosotros, simplemente es un all selected dentro de un calculate, dentro del segundo argumento de un calculate. Bien, pues esto es uno de los denominadores. Ahora, genero otro denominador con otra variable, que tampoco tiene que tener ya mucho secreto este asunto de all selected. Lo único que pasa es que en este caso, pues es un denominador para los productos. Para el nivel de jerarquía interno, digamos, ¿no? Para los productos. Por eso, para los productos estoy poniendo aquí la columna producto y antes puse la columna clientes. Bien, ya tengo los dos denominadores creados. Ahora, la medida tiene que ser lo suficientemente inteligente para saber cuándo aplicar un denominador y cuándo aplicar otro. Es decir, dependiendo de la fila en la que estemos, por ejemplo, si estamos en esta fila, aquí, DAX tiene que saber que aquí tiene que aplicar este denominador, este de aquí. Y si DAX está calculando aquí, pues tiene que saber que necesita el denominador de los clientes. Entonces, algo tiene que discriminar esta situación, ¿no? Pues esto lo vamos a conseguir primero poniendo una comprobación, primero haciendo un tipo de comprobación que es una comprobación que vamos a hacer con la función isInScope. IsInScope lo que hace es devolver true o false, es decir, verdadero o falso, dependiendo
de si la columna que yo estoy poniendo dentro de esa función, de la función isInScope, dependiendo de si esta columna está en una jerarquía, ¿no? Es decir, si aparece esa columna en una determinada fila, por ejemplo. Aquí, cuando isInScope esté comprobando en esta fila, aquí, pues lo que va a hacer es comprobar si la columna producto está en este ámbito, está en este alcance. Aquí vemos que sí lo está. Bueno, pues si lo está, nos va a devolver verdadero. En caso contrario, en caso de que haga la comprobación aquí en cliente 3, nos va a devolver falso. Con lo cual va a devolver aquí falso, aquí también y aquí también. Y devolvería verdadero devolvería en el resto de casos, en todas las comprobaciones internas en producto. Muy bien, pues con estas premisas ya tengo aquí la comprobación. Vale, ahora ya tan solo nos queda utilizar un condicional, por ejemplo, if, también se podría utilizar switch. Bueno, pues con este condicional con if estoy diciendo si isInScope, es decir, si esta variable, que es esta de aquí, si esto es verdadero, es decir, si estamos dentro de productos, del nivel de producto, entonces yo quiero utilizar el denominador de productos, que es este, el que hicimos aquí en su momento, este de aquí, ¿de acuerdo? Y en caso contrario, en caso contrario, yo quiero el denominador de los clientes. Entonces, de esta forma, conseguimos que aquí el denominador este que podemos ver aquí, que se vaya adaptando según la situación. Y, por supuesto, luego ventas entre cada uno de estos denominadores dará con un resultado. Como estáis viendo, aquí el resultado es correcto en el sentido de que el conjunto de estos resultados tiene que ser 100%. Y el conjunto de este número más este, es decir, los subtotales, tiene que ser también 100. Con lo cual es correcto. Y además, no solamente es correcto así, sino que es correcto con cualquiera de las combinaciones de filtros que podamos hacer. ¿De acuerdo? Aquí es todo correcto. Con meses, pues también sería correcto. ¿Vale? Bueno, pues esta sería la forma de generar porcentajes dentro de jerarquías. Hay bastante bibliografía al respecto y muchas veces esa bibliografía yo me doy cuenta de que aquí ponen una jerarquía con distintos campos que forman parte de una misma tabla de dimensiones. Aquí estamos cogiendo columnas de varias o de distintas tablas de dimensiones, ¿de acuerdo? Y más cosas, pues lo que quedaría sería ver las variaciones porcentuales. Tenemos aquí una diapositiva para comentar algunas cosas y decir que una variación porcentual, empezando así con una pequeña definición, una variación porcentual es la diferencia entre dos magnitudes expresada en relación a una de esas magnitudes. Entonces, lo habitual, lo normal, es el cálculo de variaciones a lo largo del tiempo. En el mundo de la empresa es lo que suele ocurrir. Con lo que la fórmula sería que la variación porcentual es igual al dato más actual menos el dato más antiguo y hasta aquí lo que tendríamos sería una variación. En este momento tendríamos una variación. Pero si eso lo dividimos entre el dato antiguo, entonces ya tenemos esa variación porcentual. Aquí en este caso sería en tantos por 1, pero luego lo convertimos a porcentaje y sin problema. Bien, entonces también decir que la función dateAdd devuelve una tabla. La función dateAdd es la que vamos a utilizar para crear estas variaciones porcentuales. Bueno, pues esta función devuelve una tabla que es una columna con fechas. Y esas fechas se corresponden al contexto o a las fechas que tenemos en el contexto de filtro actualmente, a esas fechas, pero unos cuantos periodos atrás en el tiempo o unos cuantos periodos hacia adelante, hacia el futuro, dependiendo de lo que nosotros elijamos.
el tipo de periodos que nosotros podemos elegir son, aquí lo tenemos, son día, mes, trimestre y año, con lo cual es una función bastante versátil. Otras no tienen esta versatilidad en cuanto a tipo de periodos. Luego, el número de periodos de tiempo lo tenemos que expresar con números enteros y si son negativos, quiere decir que vamos hacia el pasado y si son positivos, quiere decir que vamos hacia el futuro. Y también comentar que cuando date add se usa en el segundo argumento de calculate, pues inyecta una tabla como filtro. Bueno, más o menos ya se había comentado antes. Esta sería la sintaxis y vamos ahora a la práctica con la función data. Aquí tenemos la función o la medida, tenemos la medida que genera esa variación porcentual que podemos ver ya colocada aquí en esta columna. Entonces, aquí tenemos una columna donde hay solamente un año, pero aquí tenemos distintos meses y yo quiero conseguir que en cada celda me aparezca la variación porcentual que ha habido respecto del mes anterior. Esto se podía hacer respecto del año anterior, del trimestre, como hemos dicho antes, ¿no? Pero en este ejemplo que estamos viendo sería respecto del mes anterior. Así que, por ejemplo, aquí tenemos todas las variaciones en esta columna. Vemos que luego comentaremos cómo poner estos signos positivos o negativos. Y vamos a comentar lo que es la propia medida. Vamos aquí a las medidas. Aquí está la medida y así la podemos ver un poquito mejor. Bien, la forma de conseguir esta medida es, en primer lugar, consiguiendo calcular las ventas del mes anterior. Las ventas de ese mes anterior, que como hemos dicho, lo podemos conseguir con dateAdd. Aquí está la función dateAdd. En su primer argumento hay que poner la columna clave de nuestra tabla de calendario. Tenemos que utilizar una tabla de calendario y con su columna clave, porque dateAdd es una función de inteligencia de tiempo, así que tenemos que utilizar esa columna. Y aquí ponemos los periodos que queremos y también, dependiendo del signo, si queremos hacia el pasado o hacia el futuro. Y aquí el tipo de periodo con el que queremos desplazarnos. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es conseguir las ventas del mes anterior. Una vez que tenemos las ventas del mes anterior y las hemos puesto dentro de una variable, como estamos viendo aquí, pues ahora ya es muy fácil porque las ventas actuales, las del contexto de filtro, me las va a dar la medida base normal de las ventas. Así que si a esa medida base le resto las ventas anteriores que he conseguido con esa variable, pues ya tengo la variación. Y si estoy dentro de una función divide, en el denominador pongo también las ventas del mes anterior, es decir, respetando la fórmula de mes actual menos mes anterior dividido entre mes anterior, pues con esto ya estoy consiguiendo esa variación porcentual. ¿De acuerdo? Y luego, respecto de la forma de que en esa variación porcentual aparezca el signo más, porque el signo menos ya aparece si es negativa. Pero si queremos que aparezca el signo más, pues vamos a ver si si la medida se llama tanto por ciento var, pues nada, memorizamos ese nombre. Ahora nos vamos aquí a la vista modelo, buscamos esa medida que estará por aquí en una tabla, aquí la tengo, selecciono esta medida, voy a aumentar un poquito el tamaño, aquí, selecciono esta medida y ahora aquí en este panel propiedades, voy a bajar hasta que me encuentro el apartado de formato. Aquí en formato tengo que elegir personalizado. Y cuando elijo personalizado, aquí tendré varias plantillas, por decirlo así, y si tengo alguna parecida al porcentaje, la puedo utilizar,
hay una, de hecho, parecida al porcentaje, o utilizamos, o podéis utilizar exactamente la que acabo yo, o la que podéis estar viendo aquí. Esta plantilla es de códigos, lo que genera es una especie de patrón que genera, que le dice a la medida cómo tiene que expresarse, digamos, en la tabla, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, aquí también tenéis ese código, y también tenéis aquí en este link que dejo, pues más información por parte de Microsoft, información más extensa sobre plantillas y forma de utilizar estos códigos, ¿de acuerdo? Así, de forma resumida, puedo decir que esta plantilla tiene 3 partes separadas por punto y coma. La primera parte hace referencia a cómo se tiene que mostrar la información cuando es positiva. Después del primer punto y coma, hace referencia a cómo se tiene que mostrar la información en el caso de que sea negativa, y después del último punto y coma, cómo se tiene que mostrar la información en el caso de que el valor sea 0. Y bueno, pues nada, como veis aquí, pues también funciona perfectamente con el filtrado, y respecto de eso, pues no hay tampoco ningún problema con el tema de la variación porcentual. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Creo que le hemos dado un buen repasito a todo lo referente a porcentajes y a variaciones. Y nada, ahora ya solo queda aplicarlo. Así que, bueno, pues nada, muchas gracias a Power Platform Zaragoza por darme la oportunidad de realizar esta ponencia, y a todos los que están viendo y escuchando, pues por la atención. Muchas gracias, y por mí, nada más. Nos vemos en otra. Chao.